bueno, acá como anunciamos con Ludmila, tenemos a nuestra derecha a Marcelo Decoud, amigo, que además es un gran referente, como decía recién la placa de inicio, en esto de las industrias creativas, en esto de la nueva economía. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Desde Asunción del Paraguay. ¿Qué tal, Tocayo? Un gusto y un honor estar en esta edición de QR que ya pronto vamos a replicar acá en Paraguay. Perfecto, yo lo quería dar de primicia, pero ya me ganaste de mano, pero vamos a tener QR Asunción del Paraguay y de ahí en más hacia el infinito y más allá, como dicen nuestros... Más allá. Sí, Marcelo, hay una frase que alguien la dijo, a ver si sabes, que dice que Paraguay no es un diamante en bruto, sino es una brutalidad que no sea un diamante. ¿Te suena? Sí, lo conozco al personaje ese. Lo conozco al personaje ese. ¿Qué hay detrás de ese personaje que es, esa frase la dijo y la escribió Marcelo Decoud en uno de sus artículos? ¿Qué hay detrás de diamante en bruto, brutalidad de que no sea un diamante? Paraguay viene culturalmente de un proceso que no es revitalizar un poco el tema bélico, pero cambió muchísimo la mentalidad de Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza. Fue un país que quedó devastado, habiendo sido previamente a la guerra de la Triple Alianza, que justamente esa fue la razón, un país que ya tenía trenes y estaciones de trenes cuando ningún país de América del Sur los tenía, una balanza comercial excelente, ya había fundado su universidad, tenía escuelas rotativas y demás. Ahí yo pienso que se ha adquirido cierta, diría, no vergüenza, pero sí una gran baja estima que dio Paraguay con eso. Y después, lógicamente, de 46 años de dictadura, eso terminó de cerrar el broche. Por suerte, a partir del año 93 hubo un despertar muy fuerte de Paraguay, que lo vemos hoy, no solamente en la estabilidad económica, en el sentido está bastante parejo con Argentina, hace 15 años que el dólar tiene el mismo precio. Igual. La inflación está colocada entre un 3 y un 7% fluctuante, también hace 15 años aproximadamente. Y ha habido una política de impulsar a Paraguay muy fuertemente a través del Ministerio de Industria y Comercio, se generaron varios programas, y eso permitió, en el caso específico de las industrias culturales y creativas, y en el caso específico del audiovisual, que se tuviera otro concepto, que era lo creativo, lo audiovisual y la cultura como conceptuadas como industria, no ya relegadas como un costo. Normalmente, en varios países, cuando se hablaba del desarrollo cultural, para los presupuestos nacionales, la cultura no significaba ni siquiera una inversión, significaba un costo. Bueno, hay que hacer algo, vamos a costear esto, pero hoy por hoy, como el mundo se fue desarrollando, tanto la creatividad como la cultura constituyen una industria. Y eso lo vemos también. Ayudó mucho el tema de la tecnología, si tomamos el tema de videojuegos, si tomamos el tema de audiovisual, si tomamos el tema de todo lo que fue ayudando, las plataformas streaming y demás. Y hoy por hoy, dentro de lo que es la economía paraguaya, las industrias culturales y creativas, si bien hay una estadística que dice que es la contribución del 4% al PBI, eso para mí no es cierto, pero sí puedo estimar como una cifra coherente y cierta que debe andar rondando el 2,8% del PBI, que no es poco. Estos procesos que contás se aceleran por dos cosas. Por un lado, porque la pandemia también aceleró todo. Todo lo que creíamos que iba a pasar, en el futuro pasa hoy. Y por otro lado, y ahí hay una experiencia, y mi pregunta concreta es, porque hubo un espacio de creación de colectivos innovadores de asociatividad. Y ahí vos sos uno de los protagonistas en este tema, y contanos un poco de ese. El mundo no solamente ha tenido un aceleramiento con el tema de la pandemia a nivel tecnológico,
sino también hoy nos damos cuenta que no puede existir proyectos sin economía asociativa. Una de las pautas de la nueva economía es la economía asociativa. Y en ese sentido fue un largo trabajo porque había mucha informalidad dentro del sector creativo y cultural en Paraguay. Por lo tanto, no eran, digamos, sujetos a cooperación porque tributariamente no existían. El artesano no existía, el que había comprado alguna camarita y hacía alguna cosa no existía. Y un poco se fue desarrollando a través del CAP y también a través de Campro, mucho antes del CAP audiovisual. Se fue tratando de formalizar y se fue tratando también de impulsar un desarrollo de capacitación. Y es un punto tremendamente importante donde podemos aprender muchísimo, muchísimo. Porque hay gente que puede ser cámara hace 20 años y maneja una 8K perfectamente, cambia filtros, ópticas y demás, sabe el luz y demás, pero esa persona en esa práctica empírica no está certificado por nadie. Entonces también ese es el nuevo paso que hay que dar. Validar lo que ya tiene la experiencia e incentivar la capacitación para los jóvenes que quieren entrar de este mundo medio loco que es el mundo creativo y cultural. Esto es profesionalizar el sector, esto es hacer una gran administración de egos, pero también es cómo las políticas públicas también se involucran. Ustedes hicieron bastante para que desde Campro, desde el Hub Audiovisual, a que también el gobierno paraguayo pusiera una mirada específica en esta nueva economía, ¿no? Sí, Marcelo, totalmente. Yo pienso que hubo una mirada, poner desde el punto de vista político, donde en un momento dado el Estado se encontró que había 22 agremiaciones representativas de la cultura y la creatividad. 22. Eso fue lo que dio margen a la creación de la Federación de Industrias Culturales y Creativas del Paraguay, donde no hay intervención del Estado, son netamente las agremiaciones. Y a partir de ahí sí hubo una mirada de interés por parte del Estado. Lo que pasa es que a veces no son coincidentes las capacidades del Estado en los campos y los dominios donde actúa el Estado. Digamos, provocar políticas culturales y provocar políticas creativas desde el punto de vista exclusivamente de la cultura o lo culturoso es un error, porque son también compartimientos que están unidos. Hay una parte que es la cultura, hay otra parte que es la internalización de la creatividad y la cultura, y hay una tercera parte también, que es la parte de cómo administramos a nivel tributario, con qué incentivos podemos trabajar para que esa creatividad y esa cultura tengan una plataforma de lanzamiento y de formalidad. Y a veces es difícil. Hay un dicho que decía Seymour Lipset, que hay cosas que son demasiado serias para dejarlas solamente en manos de la política y hay cosas que son demasiado importantes para dejarlas solamente dentro del sector privado. Está buenísimo y también esto que acabas de decir que tiene que ver cómo buscar mecanismos asociativos novedosos, esto de llamarle clúster, llamarle hub, de también perder el miedo a empezar a trabajar con otros sectores que antes veíamos, sobre todo nosotros que también veníamos de los sectores específicamente de la creatividad, empezar a hablar más con el Excel, tanto como con el Photoshop, empezar a hablar con los ministerios de Economía y no solamente con las secretarías de Cultura, empezar a pensar que acá tenemos que ver con exportaciones, con regulaciones y lo que estás haciendo, lo que promovés también desde Paraguay, es cómo transformar Latinoamérica en esto, ¿no? Sí, a ver, hay temas que han sido muy gratos. Por ejemplo, si uno habla hoy por hoy de industrias culturales y creativas, yo pienso que el mayor impulsor que hubo en Paraguay fue el Ministerio de Industria y Comercio. Y hubo el buen criterio de incluir a la industria creativa y cultural dentro del sistema de exportaciones. Eso trajo aparejado que Rediex está trabajando no solamente en la internalización,
sino también está trabajando a través de algunos fondos especiales, por ejemplo, para la producción audiovisual. Se está compartiendo la producción audiovisual gubernamental conjuntamente con la industria. Entonces, eso ha generado también una sabia competencia donde se ha tercerizado esos sistemas de comunicación al sector privado. Y eso ha dado realmente una dinámica tremendamente importante, y también se han incentivado las coproducciones, y también fuimos mirando un poquito afuera, donde para que nos podamos desarrollar acá en Paraguay, y eso lo hemos conversado contigo varias veces, sí, es perfecto generar esos canales de unión, tomando, por ejemplo, el corredor audiovisual argentino. El corredor audiovisual argentino fue un tremendo impulso que ustedes pudieron llevar a cabo, y ahora es ese corredor que queremos abrir la frontera para que siga el camino. Entonces, el corredor de ahí es nosotros formar el corredor audiovisual paraguayo. La verdad que es todo un desafío esto de poder generar, de achicar las distancias, empezar a trabajar juntos, empezar a pensar en esta nueva economía y agradecerte. Y de nuevo, hacerte un brindis con este vino que nos une. En la próxima, en el QR Asunción, que próximamente vamos a lanzar, vamos a tener de un lado y del otro copas y vinos para brindar. Marce, gracias por todo. Tocayo, como nos llamamos. Así es. Gracias Marcelo, gracias Tocayo. El abrazo y el cariño de siempre, y un saludo muy fraterno de Paraguay para todos ustedes. Y así fue Marcelo de Cut en esta entrevista de la nueva economía en Latinoamérica.